Erev Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Umevorach. Buena semana, buenas noches para los que están aquí en este sector del mundo. Buenas tardes para quienes están en el cono latinoamericano. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro tiempo de Shemona Perakim. Los 8 capítulos que son simplemente para los que sabemos poco en general, como yo, que son una introducción de el Rambam a una obra maravillosa que se llamó Pirkei Avot y que fue obviamente el escenario de lo que representa el pensamiento significativo de nuestros maestros a lo largo de las distintas generaciones. Masejet Avot es el tratado traducido como de los padres o de los principios y que en última instancia recoge dentro de su esencia las, las palabras de los sabios, que son realmente como dulce para el paladar y para el oído y para el corazón, y que en última instancia nos invitan a nosotros a analizar permanentemente nuestra suerte, nuestra conducta, nuestra forma de poder llegar a ser. La semana que pasó estuvimos compartiendo con el Rambam un escenario muy particular que tenía que ver con todo uno de los aspectos muy negativos que era el ascetismo, la sagfanut, ¿no? Que en última instancia este concepto de retirarse del mundo eventualmente por parte de la persona no era, por supuesto, la tendencia mayor en el pueblo de Israel. Y aquí hay un lugar para poder compartir con todos ustedes el concepto de lo que representa la Kedusha. No es un tema menor, por supuesto, la Kedusha. ¿Sí? Berta Bruria, ¿me quiere hacer una pregunta? Sí, Berta. Bruria, la escucho. ¿No? Ok, que buenas noches. Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Qué tal, Rabino? ¿Cómo está? Mire, retomando, si me permite, el último punto del ascetismo que Sí, usted habló la semana pasada. sí, Estaba reflexionando y hay varios casos, ¿no? De Sadikim, Meir Baalanes, o Baba Traba o Simón Bar Yochai. Ellos eran santos y eran de vidas dedicadas a Dios y estaban conectados a Dios, eran famosos. No sé si eran ascetas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Los santos sadiquín actuales no son tan conocidos. Ahora, los sadiquín de ahora no son tan famosos y los ascetas actuales ya no son tan nombrados. O sea, el ascetismo era algo que en la antigüedad era más común, más frecuente. Actualmente existen ascetas, o ha desaparecido el ascetismo. ¿Y por qué lo relaciono con los sadiquín? Porque generalmente el sadik de antes está como más respetado. No sé si actualmente habrán tantos sadiquín tan sabios. No sé si me entiende el punto. El punto es que los sadiquín de antes eran famosos, los de ahora no tanto, los ascetas de antes eran famosos y actualmente lo son. O sea, existe el ascetismo ahora. Bueno, gracias, Bruria, bienvenida. Mire, ante todo, tenemos que tener un criterio básico que han hablado los Jajamim a lo largo de las generaciones y que tiene que ver con que el paso de las generaciones ha producido también un descenso generacional. Quiere decir que ni siquiera nosotros hoy en día, por más que tuviéramos grandes personajes y grandes sabios de la Torá y grandes tzadikim, como usted los menciona, ninguno de nosotros podría asimilarse, por ejemplo, o asemejarse a la generación saliente de Egipto, la generación del desierto, a la cual se la llamó Dor De'ah, una generación obviamente con un conocimiento profundo por la vivencia que ellos les cupo tener.
Y entonces, no hay ninguna duda de que las generaciones que han ido pasando se han ido disminuyendo. Por supuesto, tenemos momentos como la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, que usted mencionó, en donde en la generación de Rabbi Shimon Bar Yochai no se observó en sus días, que fueron muchos, el arco iris. Quiere decir que no hubo una sensación, el arco iris es un testimonio, que Kadosh Baruj Hu no va a traer diluvio al mundo. Y en sus días no se vio esa sensación, esa situación, porque obviamente fueron días donde el Tzadik obviamente hizo su presencia. Pero una cosa es el concepto de la justicia y el hombre justo, y otra cosa es el hombre sagfán. Una cosa es el hombre justo y el hombre que es sagfán. El sagfán es el asceta, y el ascetismo no ha sido una de las conductas más aprobadas en el seno del pueblo de Israel. El Rambam es el primero que dice que no se debe llegar a ese punto. Entonces, tenemos que tener en cuenta, dice, eh, lo va a tratar en el quinto capítulo eventualmente, Rambam pone de manifiesto que así como eh, 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 la idea es que no tenemos que ser ascetas, dice, tampoco tenemos que ser personas muy caprichosas, en ese caso, llegar a el extremo opuesto. Quiere decir, ser, en hebreo se dice mefunak. Mefunak es mimado, y en el concepto del mimado significa una persona que está entregada plenamente a sus deseos y a sus compulsiones, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo habitual que traían los ramanim, me acuerdo, dice una persona que está acostumbrada a comer huevo solamente cuando se ha cocido al agua durante un tiempo determinado, no más, pero no menos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos o 5 minutos. Y no, dice, y si no es así, no la come. Dice, esta persona se considera una dam mefunak. Es una persona que se considera una persona muy caprichosa en cuanto a sus deseos. Entonces, cuando una persona desea comer determinados alimentos de determinada calidad o determinada forma y le faltan, entonces obviamente se está haciendo ya casi un esclavo de ese alimento. Por lo tanto, dicen los Jajamim algo muy interesante, me hacía acordar usted, en el Midrash de Bereshit Rabbah, Sadikim, Liban Birshutan. Los tzadikim, los hombres justos, tienen su corazón a su disposición. ¿Qué quiere decir? Que el tzadik es un Baal Habayit, es dueño de sus impulsos y no al revés. Y entonces dice el mismo Midrash de Bereshit Rabbah, Ureshaim hem birshut libam. Entonces dice, los tzadikim libam birshutam. Los tzadikim, su corazón está a su dominio, bajo su dominio, mientras que los reshaim en birshut libam están dominados por su corazón. Y es muy interesante eventualmente porque ese es el perfil de los hombres justos. Pero con respecto al ascetismo que usted menciona, a veces nos dejamos llevar por una realidad como fueron una secta, las sectas del Mar Muerto, apasionante todo lo que representan las cuevas de Qumran, que están allí en el desierto de Yehudá, frente al Mar Muerto, etcétera. Una cosa que es toda una cultura que se creó allí. Y ese grupo se llamaban los Isiim, los esenios. Ellos dijeron, ellos directamente se separaron del entorno social. Y eso ya de por sí es invalidar el escenario básico de la existencia judía, que Hillel lo dijo en una frase muy simple y dijo, Alti frosh min hatzibur, no te apartes de la comunidad. Ante todo y por sobre todo, vivir en la sociedad. Y por eso los esenios conformaron un grupo aparte y tenían conductas ya que no lindaban con una conducta judía. Ellos hicieron su propia comunidad y se fueron alejando, hasta que prácticamente quedaron como una secta, como una kitá, como un catch, eventualmente, que no representaron un ejemplo. Pero le voy a decir,
Este Pirkei Avot que nosotros estamos rodeando a partir de la enseñanza del Rambam, habla en su capítulo sexto y nos dice, por ejemplo, que Be'arbaim ushmone dvarim a Torah niknet. La Torah dice se adquiere a través de 48 aspectos. Y entonces también incluye, obviamente, los 48 aspectos menores. Miutim. ¿Qué quiere decir? La Torah habla de mi'otatanu, una disminución del placer, una disminución de la charla, de la palabra dicha, disminución de la risa, disminución del sueño. Obviamente, el concepto de mi'ut no está diciendo que yo tengo que sufrir, está diciendo que tengo que regular. A veces no lo principal es eso que yo pienso, sino precisamente poder llegar al concepto de mi'ut. Entonces, ¿qué significa ese concepto de disminuir? Entonces, la intención dice, ¿acaso es la intención esa disminuir hasta tal punto que nos privemos de todo? No. Entonces, lo que nos dice aquí, que existen aspectos que nosotros no podemos tomar, ¿no es cierto?, sobre nuestra conducta, a no ser que esos aspectos puedan resultar favorables para la vida de la persona. En este caso, por ejemplo, da un ejemplo la Gemara de Nedarim, que dice en particular eh, con respecto a lo que es la persona que se juramenta, dice la Gemara, que no va a dormir durante 3 días, por ejemplo. Eso también es una suerte de ascetismo, ¿no? No voy a dormir durante 3 días, dice la Gemara, Makin Otole Altar. Se lo golpea inmediatamente, Beishan le altar. Quiere decir, para que duerma. ¿Por qué? Porque es imposible que la persona se mortifique sin dormir. Entonces tenemos que tener en cuenta que el hecho de disminuir nuestro sentido del placer es disminuirlo para que la persona se sienta bien, porque mucha miel también termina causando amargura en la boca. Entonces, se necesita poca sonreír, no irrumpir en una risa grosera y grotesca eventualmente. Hay que recibir a cada ser humano beseber panim y afot. Cuando Shammai nos decía que tenemos que recibir a la gente con un gesto afable, con un gesto amable, con alegría en el rostro, eso también representa iluminar el rostro de la persona. Entonces, ¿sabe lo que dijeron los jajamim? Gadol amalvin shinav lejaveró measher mashkeu halab. Estudiamos algún tiempo en la Torá del Musar que la Gemara dice que es más grande aquel que blanquea los dientes a su prójimo que aquel que le da de beber leche. ¿Qué significa blanquear los dientes? La sonrisa, poner un gesto afable. Entonces no significa que no podemos reírnos. Al contrario, dice la Gemara en la Gemara de Brajot, Shloshat Barim Marjibim Da'ato Shel Adam. Hay 3 aspectos que amplifican la concepción del mundo de la persona. Dirana A y Shana A Bekeilim Naim. Un departamento, una casa bonita, una mujer bonita, su esposa, por supuesto, y Keilim Naim, utensilios, algo de su casa bonita. ¿Qué está diciéndolo? Obviamente, uno diría, pero ¿qué me está hablando? Una casa, utensilios, todo eso es vanidad de vanidades. Lo que nosotros necesitamos es Mesirut Nefesh de Torah, que nosotros estemos entregados a la Torah absolutamente y en la peor miseria. Dice, sí, sí, entregarme a la Torah desde ya. Pero la pregunta es, ¿qué podría pasar sin eso? Sin todo esto. Y por lo tanto, está prohibido para una persona casarse con una mujer hasta que la vea, dicen los jajamín. No se pueden casar simplemente porque hicimos una pareja nos pusimos de acuerdo
y después esos niños, adolescentes, se van a casar. No, dice la Gemara en forma concreta, en Kiddushin, el tratado que habla seguramente sobre el casamiento, no se puede desposar a una mujer previamente a que la vea. ¿Por qué? Shema, dice la Gemara, imtzaena mejoere, porque la puede encontrar realmente fea, no la va a amar, y entonces transgredirá un versículo esencial de la Torah que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con esto le quiero dar una idea acerca de todo lo que representa el concepto de lo que se llama, en palabras de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, el Ramjal, Perishut. Perishut significa Mesilat Yesharim, estoy hablando de la senda de los rectos. Perishut significa que yo me alejo de determinados aspectos, pero que obviamente allí el Ramjal trae una sumatoria de comentarios de los Jajamim para que niegan radicalmente la Sakfanut, el ascetismo, obviamente. Y entonces, de una u otra manera, tenemos que entender que el camino del ascetismo no es el mejor camino, obviamente, no es el mejor camino para nosotros, ni Sigufim, ni ser ascetas, ni castigos a nuestro cuerpo por el hecho del castigo, y entonces, en última instancia, no tenemos que hacer realidades que están ajenas a nosotros. Que en la antigüedad, bueno, Eliyahu Anabí tenía una conducta determinada. Bueno, Eliyahu Anabí fue Eliyahu Anabí. Alevay, nosotros no podemos, tendremos que hacer mucho camino para poder alcanzar los talones de Eliyahu Anabí. Pero no somos nosotros los que tenemos que ser Eliyahu Anabí. Cada uno de nosotros tiene que tratar de ser uno mismo, ante todo. Por lo tanto, no tenemos que mirar el modelo anterior para paralizarnos. Cada generación debe tener su propia fuerza. Y a veces, mire usted, que los ayunos son muy pocos en realidad los que tiene el pueblo de Israel. Y cuando uno suma ayunos a los ayunos y a los ayunos, etcétera, está invadiendo un sector en el cual la persona a veces se pone a prueba. Y se pone a prueba frente a una dificultad que es difícil de sostener, ¿no? Así que bueno, esto es lo que creo yo humildemente. No sé si le respondí en parte a lo que usted quería saber, y si no, por supuesto pido disculpas, pero podemos escuchar algún pensamiento más. ¿Sí? Bueno, si en caso de que me quiera hacer una consulta más, por favor, me puede interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, después de hablar de lo que es el ascetismo, que estudiamos la semana pasada, hablamos ahora de un aspecto que tiene que ver fundamentalmente con la santidad. La santidad, obviamente, en el hebreo, es una palabra, no simple, y que, por un lado, tenemos que buscarla en el sentido de la palabra de la Kedushá. La Kedushá es la santidad. Por supuesto que aquí nosotros llegamos a eh, casi equipararnos con el Kadosh Baruj Hu. Quiere decir que Kadosh Baruj Hu nos regaló a nosotros una posibilidad eh, de, de entendernos logrando una meta que tiene que ver con este concepto de que nace en el verbo eh, hebreo, Kuf Dalet Shin, que tiene que ver con toda una puesta en escena de la vida. Porque cuando un hombre va a consagrar a su mujer, se llama Kiddushin. Esa es la santificación del matrimonio. ¿Qué significa este concepto de Kuf Dalet Shin, de la Kedusha? Significa hacer del otro alguien único.
Por eso Kadosh Baruj Hu nos dijo en el monte Sinaí, Beatem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Quiere decir, el Kadosh Baruj Hu nos dijo a nosotros, y ustedes me serán para mí, Beatem tiuli, perdón, aparece el concepto de mamlechet, mamlechet kohanim, mamlechet kohanim, que quiere decir un reinado de sacerdotes. Y luego, Akadosh Baruj Hu nos dice, también aquí, ve, Goy Kadosh. Fantástico. Quiere decir que también seremos un Goy, quiere decir un pueblo, que en este caso, ese pueblo está considerado por santo. ¿Qué quiere decir santo? El santo quiere decir único. Seremos alguien único para él. Ese es el concepto de la Kedushá. Ese es el concepto de la santidad, si podemos llegar a comprender. Y esto se nos dijo a nosotros en el momento que estábamos parados a los pies del monte Sinaí, y allí el Kadosh Baruj Hu nos iba a entregar la Torah. Quiere decir que aparece el concepto de Kadosh. Entonces, obviamente, el Kadosh que se refleja en mí es un Kadosh que se refleja en el cielo. Yo me reflejo en él. Bekarás del Zebe Amar, cuando yo escucho a los ángeles ministeriales invocarse mutuamente y decir Kadosh, 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 en ese momento yo también estoy reproduciendo ese concepto. Dice el Rambam en este aspecto, si me siguen aquí, ustedes ven el texto, ¿verdad? Espero que lo vean. No sé si lo puse o no lo puse. Tengo mi duda, pero creo que sí. Volviendo a nuestro tema, si dicen aquellos de entre los estudiosos de la Torá, pues solo me refiero a ellos, los cuales se asemejan a las naciones, que todo lo que hacen cuando mortifican sus cuerpos y se abstienen de placeres, solo lo hacen para acostumbrar su fuerza física y para tener levemente un extremo, como ya explicamos en este capítulo, que el hombre debe actuar así. Esto es un error de su parte. Bien, bueno, aquí viene a agregar un poquitito. Yo esto no lo había leído antes aquí y ahora se dan cuenta ustedes. Volviendo a nuestro tema, que habla obviamente de la Sahfanut, de este ascetismo que estaba preguntando la señora Bruria. Dice, si dicen aquellos de entre los estudiosos de la Torá, pues solo me refiero a ellos y a ella, por supuesto que es la Torá, los cuales se asemejan a las naciones. ¿Qué significa? Que todo lo que hacen cuando mortifican sus cuerpos y se abstienen de placeres, solo lo hacen para acostumbrar sus fuerzas físicas, ¿no? O sea, para retenerse y para tender levemente a un extremo, como ya explicamos en este capítulo, que el hombre debe actuar así. Esto es un error de su parte. De tal modo, cuando la Torá prohibió lo que prohibió y ordenó lo que ordenó, fue por esta causa. Es decir, dice Rambam, para que nos alejemos más de uno de los extremos por medio de la costumbre. Veamos. La prohibición de alimentos no aptos, no kasher, taref. La prohibición de cohabitaciones ilícitas, relaciones sexuales prohibidas, arayot se llama en la Torah. La advertencia contra la prostitución. La obligación de redactar un contrato matrimonial, ketubá, y celebrar bodas, y a pesar de ello, no está la esposa permitida siempre, quiere decir que tiene el periodo menstrual y por lo tanto no va a poder cohabitar la mujer con el hombre ni el hombre con la mujer, sino que está separada durante el periodo y después del parto, también post el puerperio que se llama. Y fuera de todo esto, aconsejaron los sabios disminuir la cohabitación prescribiéndola de día, como estudiamos en Sanedrín. Aquí el Rambam habla de una tradición que habla la Gemara de Sanedrín, donde habla de la cohabitación durante las horas del día. Todo esto nos encomendó Hashem
para alejarnos realmente del extremo de la intemperancia y para tender levemente del equilibrio hacia la insensibilidad hasta que se asiente y fortalezca nuestra alma la característica, y él habla de la moderación, la prudencia. Quiere decir que no seamos verdaderamente, todo esto marca un sentido de prudencia, no de abstención y de sufrimiento. Bien, todos los demás usos, comillas, que se mencionan aquí en el Rambam tienen que ver con una dirección determinada, pero todos los que quieran hoy en día saber muy bien acerca de lo que representa la alegría del hogar y su bendición. Entonces, hemos traducido, editado, quien les habla, eh, una obra impresionante del Rab Belamed, que es el Rab que escribe Penine Alajá, y entonces para todos los que quieran pueden, pueden encontrar en su libro Penine Alajá un tema para quitar todos los tabúes acerca de lo que representa el destino natural de una casa, de un hogar. Ven que aquí ustedes tienen se lo pongo para que lo vean y para que lo puedan estudiar. Esto es un recurso para todos. Yo sé que lo más difícil es estudiar de una pantalla. Los libros están en español, los hemos editado nosotros aquí en Israel, sobre la tefilá, sobre los Yamim Noraim, Shabbat. Excelente colección, 2 tomos de Shabbat. Zmanim, hay 2 tomos de Zmanim, sobre Hanukkah, Purim, Rosh Hodesh, Lag BaOmer, etc. Tefilat Nashim, que hemos estudiado con todas las señoras de la comunidad. Berajot, que es el último que salió en este momento, las bendiciones. Libro de Pesach, también, y en Zemanim está también Purim, ¿sí? Y el último que dejé para el lugar está acá, la alegría del hogar y su bendición. Aquí van a encontrar ustedes todo lo que quisieran saber de lo que es la relación entre él y ella. Es para personas casadas, por supuesto, no para personas solteras. No hay ninguna duda. Nosotros lo empezamos a estudiar en una experiencia fantástica con las parejas de la comunidad en su momento. Después, las circunstancias del corona nos llevaron a suspender estas clases presenciales. Pero este libro es un libro maravilloso que ustedes lo pueden, obviamente, abrir. Lo tienen acá. O sea, la alegría del hogar y su bendición. Y aquí tienen todo lo que quieren. El precepto de satisfacer sexualmente a la esposa, reglas referentes, etcétera, para que entiendan de que, bueno, lo que el Rambam nos dijo es autoridad, no hay ninguna duda. Pero no les quepa ninguna duda de que también hay una visión centrada en el Rambam, dando los motivos del por qué sí y por qué no. Bien, entonces los invitamos realmente a que puedan entrar en la página completamente libre. Y ustedes tienen aquí, como ven a mi derecha, Shabbat, Tefilat Nashim, Pesach, Zmanim, Berajot. Aquí estamos con Berajot abierto porque es lo que estamos estudiando con las señoras. La alegría del hogar y su bendición. Y Amim Doraim, Tefilá y plegaria. Si quieren estudiar eh, por ejemplo, Purim, acá tienen, en Zemanim, si quieren saber las leyes de Purim, fantástico. Por supuesto que a nosotros nos encanta enseñar, pero acá tienen, por otro lado, todas las leyes de Purim. ¿Ven? El mes de Adar, Purim y la lectura de la Megilá, la alegría y la generosidad como preceptos, Purim en las ciudades con y murallas. ¿Vieron? Bueno, esto lo hemos desarrollado durante los últimos años. Ahora está por editarse ya, Baruch Hashem, el libro de Moadim, que son las leyes de Yom Tov, y vamos a empezar con la traducción del último libro del Rab Eliezer Melamed Shlita sobre Amazoret Yehudit, la tradición del pueblo judío, que es un libro fantástico para todos los niveles, ¿no? Para todos los niveles me refiero que para las personas que se inician en esto o las personas que tienen que empezar a estudiar judaísmo. Bien, bueno, perdón que pasé un aviso, parece, de promoción, pero no, nuestra intención es leer Torah.
que siempre sea el fenómeno de poder engrandecer la Torah. Por lo tanto, nos dice el Rambam, así que todo lo que la Torah ordena sobre, por ejemplo, dar diezmos, ¿sí? El concepto de, vamos a poner otra palabra, maaser, vamos a poner maaser, o las, eh, los restos de cosecha no recogidos. Vamos a cambiar las denominaciones. Uno se llama shijeja, que es el que me he olvidado de recoger, y leket. Leket es cuando yo junté la cosecha, ¿no? Shijeja es me lo olvidé. Lo que separé como gavilla, me lo olvidé en el campo. Leket es cuando lo he juntado y se cayó de mi carroza, o de mi, ¿cómo se dice? Agala, y lo tengo que dejar en el campo para los pobres. O la punta de los campos, que es la PA, el extremo del campo, que siempre hay que dejar para los pobres. ¿Sí? Lo mismo pasa con los residuos de las vides, que se llama Peret y Olelot. Olelot, no sé por qué está todo tan mal escrito acá. El descanso agrícola del séptimo año, la Shemitah, como va a ser el próximo año 5782, con favor de Dios, y entonces llegaremos eventualmente también a un año nuevo de la Shemitah y del jubileo que es el Yubel. Todo lo que la Torá ordena sobre esto, sobre la Tzedaká, según el necesitado, vemos sin embargo que todo esto se acerca a la prodigalidad, o sea, ser pródigo. De esta forma nos alejamos real y ostensiblemente del extremo de lo mezquino, grabándose en nosotros la generosidad. Y esto es para nosotros lo fundamental. La Torá nos está pidiendo eventualmente, constantemente, que hagamos estas mitzvot, que tienen que ver con todo lo que es mi desarrollo a nivel del campo, el diezmo de mi cosecha, la trumá, la ofrenda a los sacerdotes y los levitas, el diezmo también para los pobres, los restos de la cosecha no recogidos, shihejai leket, las puntas de mi campo que tengo que dejar para los pobres, también en la vendimia, en la vid, la Shemitah, que no puedo trabajar mi propia tierra, el Yobel, donde se recoge todo lo que es la, la libertad del ser humano y la manifestación de que la Hashem Haaretz Umloah, que del Todopoderoso es la tierra y todo lo que tiene la tierra y lo que contiene. Y por eso cada 50 años en el ciclo de esta cuenta, todo vuelve a su dueño natural. En última instancia todo vuelve al Creador, la Tzedaká, que también se manifiesta según la persona necesitada. Y entonces todo esto nos aleja de la mezquindad y nos acerca a la generosidad, para que tengamos en cuenta eventualmente, ¿no es cierto? Todo esto que desde esa perspectiva nos está hablando la Sagrada Torá, más que nada ahora en la perashá que hemos terminado de estudiar, que son Mishpatim. Desde este aspecto, dice el Rambam, puedes analizar todos los preceptos. Digamos que esta sería la forma de entender las mitzvot. Encontrarán que todos los preceptos enseñan y acostumbran a las facultades del alma. Quiere decir, la mitzvah viene a moldear nuestra capacidad espiritual, nuestra actitud mental, porque el alma también forma parte de mi actitud mental. Y entonces, así está prohibida la venganza en todas sus formas. Cuando dice la Sagrada Torá, Loticom, Velotitor, Beneameja, no te vengarás ni te desquitarás de alguno de los hijos de tu pueblo. Y termina diciéndonos en Perashat Kedoshim, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Hashem. Entonces, en última instancia, todo esto forma parte de un escenario, obviamente, más allá del ideal, ¿no? Porque estamos hablando de lo que representa cómo debo ser yo desde la perspectiva de mi condición humana, ¿sí?
Alisa y Eliezer. De nada, por favor. No sé por qué me dicen gracias, pero bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, entonces, como estamos viendo aquí, que ¿para qué me sirve la mitzvah? No, no me sirve a mí para ser mejor, para crecer, para diferenciarme de mi vecino, para diferenciarme de mi familia, que no son observantes y yo sí lo soy, entonces como yo soy religioso, soy mejor persona. No es verdad. El objetivo, dice Rambam, es todas enseñan y acostumbran a las facultades del alma. Entonces, en última instancia, me van a transformar a mí en un ser esencial. Estudiamos en Perashat Mishpatim. Miren qué alajá trae Perashat Mishpatim. Cuando veas el burro, ¿de quién? De tu enemigo. Cuando veas no al burro de tu enemigo, pero no significa que el enemigo es un burro, ¿sí? Como yo hago la broma siempre, sino que estoy viendo que el animal de carga de él está caído bajo su carga. Dice la Torá, no podrás abandonarlo. Ciertamente le ayudarás a descargarlo. Moray Brabotay, ¿qué me está hablando la Torá? ¿A quién se anima a ayudar a su enemigo? Y entonces es increíble. Vuelve la Sagrada Torá más adelante en el libro de Devarim y dice, no verás al burro de tu hermano, otra vez el animal que carga las cosas de tu hermano, o a su buey caídos en el camino. Veita'alam también, y te desentenderás de ellos. Ciertamente lo levantarás con él. Quiere decir, lo que me está pidiendo la Sagrada Torá es que me ponga a la par de él y que lo ayude. Entonces, ¿qué dice Rambam? De este modo, se debilitan las inclinaciones a la envidia y al enojo. Claro, a la envidia por lo que tiene mi prójimo. Y al enojo porque odio a mi enemigo y no lo voy a ayudar. Y la Torá dice que no, al contrario. Así también, no verás el buey de tu hermano o su cordero perdidos. En este caso, la Torá Sagrada nos está hablando de lo que representa a Shabbat Avedá, ¿sí? Shabbat Avedá significa el poder, vamos a ponerlo aquí para que todo el mundo sepa de qué se trata, a Shabbat Avedá. A Shabbat Avedá significa restituir una cosa perdida o una pérdida en general, ¿no? Ese sería el título, a Shabbat Avedá, de todo esto. No verás el buey de tu hermano o su cordero perdidos y te desentenderás de ellos. Dice, ciertamente se lo devolverás a tu hermano. Vaya, ¿qué está buscando la Torá? Está buscando que yo sea persona. ¿Por qué? Porque todo esto va a lograr eliminar de mí la característica de la ruindad, todo lo que estuvimos viendo aplicado ahora a la misma Torá. ¿Qué más? Así también dice la Sagrada Torá. Delante de las canas te levantarás. ¿Quién? Difnei Seiva Takum. Behadarta Penei Zaken. Entonces dice, Difnei Seiva Takum, delante de las canas hay que levantarse, hay que ponerse de pie. No importa que sea sabio, que no lo sea, que sea un ignorante, es mayor que tú y tiene mayor experiencia. Por lo tanto, si vivió más, ya significa que es su experiencia. Por lo tanto, los hijos, independientemente que esto parezca prosaico y que parezca medieval, cuando ven a su papá entrar, se tienen que poner de pie o por lo menos hacer un gesto de ponerse de pie. Lo mismo cuando ustedes ven que ingresa un rabino, que ustedes estudian con él o lo que fuera, no lo digo por mí, yo ya renuncié a mis honores, comillas, pero sí digo, cuando ven al rabino que entra del Beta Knesset, uno tiene que hacer una señal de respeto por él. Entonces, delante de las canas te levantarás, ve Hadarta Penez Zaken. Por supuesto, estudiamos hace poquitito en Aseret Adiberot, Jabed et Abija Beetimeja, Lemania Arijunia Meja, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Hashem tu Dios te ha dado. Claro, uno dice, pero un momentito, ¿por qué tengo el honrar a mis padres
es una cuestión que tiene que ver fundamentalmente beneficiosa para que yo viva más, para que se alarguen tus días. Claro, es un tema, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Aquí uno tiene que recurrir a la Torah Shebeante, tiene que recurrir a las palabras de los sabios para entender lo que Kadosh Baruj Hu me quiso decir a mí, yo como hijo. Entonces, ¿qué me dice Hashem? Jabete tabija betineja. Honra a tu padre y a tu madre. Dice, Lema'an ya'adihon yameja. Dice la Barbanel, Don Itzhak Barbanel, la genialidad. Él dice, no, ¿para qué? Ya que tus días se alargarán sobre la tierra que Hashem tu Dios te ha dado. ¿Qué significa esto? El Barbanel dice, mira, tú como hijo vas a sobrevivir a tus padres. Es la naturaleza. Puede ocurrir, lamentablemente, lo opuesto en alguna condición. Pero, Cabete tabija betimeja. Honra a tu padre y a tu madre, ya que tus días se van a prolongar. Mi Meila, tú vas a vivir más que ellos. Y por lo tanto, dice la Barbanel, no te cuesta nada desarrollar este honrar a tus padres. Y esto no son pensamientos beneficiosos, ¿me entienden, querida gente? Son pensamientos de nobleza, son aspectos que nos hacen nobles. Yofi, tenemos un punto más, que es la base de por qué tenemos que escuchar a los Jajamim. Akadosh Baruj Hu nos lo dijo a nosotros. ¿Cómo es hoy en día el tema que nosotros analizamos con respecto a la autoridad rabínica? ¿Desde cuándo la autoridad rabínica tiene el poder de decirnos que debemos cumplir tal cual y debemos cumplir con ello como si fuera la palabra de Hashem? De momento que nosotros cumplimos 7 mitzvot de Rabbanán, y cuando las señoras dicen en la víspera de cada Shabbat o de Yom Tov, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Shabbat o shel Yom Tov, la orden de encender las velas de la Torah no existe. Sin embargo, es una mitzvah de Rabbanán. Vamos a decir al Mikra Megillah dentro de 2 semanas. Vamos a decir lectura de la Megillah. ¿Quién estableció? ¿Dónde se dice en la Torah que tenemos que bendecir la lectura de la Megillah? Mitzvah de Rabbanán. ¿Dónde nos dice que tenemos que hacer Netilat Yadayim, la Sagrada Torah? Mitzvah de Rabbanán. Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza de los Jajamim? De la mismísima Torah. Moshe Rabbenu le dijo al pueblo de Israel, al pía Torah, Asher Yoruja, entonces dice, según la Torah que ellos te informarán y según el juicio que ellos te comunicarán, actuarás. ¿Ellos quiénes son? Los sabios de cada generación. Se refería al Cohen en este caso. Lotasur, no te apartes de lo que te hayan dicho. ¿Qué quiere decir? Aquí nos dice Rambam, ¿para qué fue dicho esto? Con el fin de eliminar la característica del descaro, del atrevido, del chutzpán, y adquirir la virtud de la timidez, y así alejarnos del extremo opuesto también, es decir, la vergüenza, de tal modo que se pueda decir, no odiarás a tu hermano en tu corazón, reprenderás ciertamente a tu prójimo, no cargues sobre él un pecado. Si yo veo que mi prójimo está haciendo algo más, lo tengo que decir. Lo mismo que la Sagrada Torah advierte, cuando un profeta prometa algo en nombre de Hashem y no ocurra ni se presente, significa que esto no ha sido dicho por Hashem. Este profeta ha actuado maliciosamente, no le temerás. No se dice esto así, sino que dice no le temerás. Bien, de tal forma se dejará de lado también la vergüenza y se permanecerá en el justo medio. Todo esto, mi querida gente, es el concepto de la santidad para que entendamos, que viene bien a colación de lo que nos preguntaba la señora Bruria al comienzo de nuestro Sheur. Pero cuando ven una persona tonta, sin duda, necia, no se refiere tonta, es una persona que es necia. ¿Sí? Necia es una persona que piensa que siempre tiene razón. Sin duda va a tratar de agregar a estos enunciados. Por ejemplo,
que intente prohibir la comida o la bebida más de lo que ya está prohibido. ¿Está bien? Dice, no, 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 esto no se puede. Akadosh Baruj Hu ha dicho lo que no se puede. No puede venir nadie a decir esto tampoco. O prohíba la cohabitación más de lo ya prohibido. O que dé todo su dinero a los menesterosos, quiere decir que dé, que brinde, ¿no? Dar. O a consagraciones más de lo que la Torah demandó como beneficencia o como consagración o valoración, quiere decir que da más. Estudiamos, amebasvez, lo llevasvez yotar mejomesh. La persona que va a darse de acá no puede dar más del 20%. El 10% es lo deseable. Pero si quiere dar mucha acá, hasta el 20% puede dar. Si es así, está haciendo un acto reprobable. Y él decide eventualmente superar todo eso. Quiere decir, dar más. Y si no se da cuenta, puede llegar a uno de los extremos y desequilibrarse por completo. Este es el riesgo, ¿me entienden? No escuchen nunca sobre este asunto referido a los sabios. Él dice, yo no escuché nunca. Dice Rambam, no escuché nunca este aspecto referido a los sabios. Algo más congruente que lo expresado en la Gemara de los occidentales. La Gemara de los occidentales es el Talmud relatado en Eretz Israel y se refiere obviamente a el Talmud Yerushalmi, ¿sí? Se lo llamaba el Talmud de los occidentales. ¿Por qué? Porque los sabios de Israel, los sabios de Babilonia, estaban en Babilonia, y ellos cuando miraban a Israel estaban hacia el este. Entonces miraban a Israel, miraban hacia el oeste. Entonces el Ma'arab representaba el oeste. Y entonces llaman al Talmud Yerushalmi la Gemara de los Ma'arabim, quiere decir la Gemara de los occidentales. Y cuando ellos, los sabios de Babilonia, con tanta humildad, decían, Anan Kaifina le Ma'araba. En cuanto a todas las decisiones alágicas, nosotros dependemos estrictamente de las decisiones de los sabios de Eretz Israel. Vaya. El Talmud redactado en Eretz Israel es este, obviamente que es el Talmud Yerushalmi, como ustedes saben, lo enfocamos ahora. En el capítulo 9 del Tratado de Nedarim, que lo vimos anteriormente. ¿Y qué dice el Tratado de Nedarim? Allí se habla peyorativamente de aquellos que hacen promesas y votos hasta que terminan como prisioneros. Rabbi Adeh, en nombre de Rabbi Yitzhak, ¿no te es suficiente lo que te prohibió la Torá? Que tú te prohíbes otros asuntos. Esto es la respuesta final, tal vez, para lo que me preguntaba con tanto criterio la señora Bruri al principio de nuestro show. Rabbi Adeh dijo, ¿no te es suficiente lo que te prohibió la Torá? Que tú te prohíbes otros asuntos. Este es el tema que mencionamos sobre el equilibrio, sin exceso ni defecto. Aquí habla Rambam de todo lo que manifiesta este equilibrio, sin exceso ni defecto. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque ahora viene un tema impactante que tiene que ver con el pecado de Moshe Rabén, que es un tema en sí mismo antes de finalizar este capítulo cuarto, pero digamos, nuestro tiempo ya ahora se ha limitado, entonces queremos agradecerles a todos, desearles realmente una buena semana, un buen mes, que tengamos mucha verajá, que tengamos mucha y buena salud por sobre todas las cosas. Todos los shurim sigan con favor de Dios. Esperemos a lo largo de toda esta semana, si Dios quiere, seguramente vamos a introducir la próxima semana en la antesala de Purim un sheur, probablemente el próximo miércoles, si Dios quiere. No este miércoles pasado mañana, sino el otro miércoles vamos a tratar de estudiar algo específicamente sobre Purim.
porque necesitamos obviamente un refuerzo, pero ya les dije cómo estudiar Purim para todos los que están aquí, cerca y lejos. Los que están cerca, estamos aquí, a mano. Y los que no, pueden entrar a Pirinea Alajá, completamente libre, no tienen que pagar absolutamente nada. Toda la edición de estos libros, si hay algo que no se entiende, la culpa es mía, porque yo soy el responsable de la edición. Pero me va a encantar que me llamen la atención sobre las cosas que encontraron. Y bueno, bienvenidos a todos y una bienvenida muy especial. Estoy viendo ahora a un querido amigo que está aquí en Rosh Hashanah, que es Albertito Cohen. Baruch Haba, Alberto, Mazal Tov por el nacimiento de la nieta, que me enteré, Bella Tová, Umuslahan, que sea en buena hora, y Ken Irbu, que todos los hijos traigan el mejor regalo que son los hijos de los hijos. Así que Baruch Haba por estar con nosotros también hoy a la noche. Muy bien, bueno, gracias a todos, gracias por participar, gracias por vuestra presencia otra vez más. Gracias al Rabbi Yosef, por supuesto, que está con nosotros, después de un día demasiado largo para él también. Y bueno, que tengamos, y bueno, Jaya, muchas gracias. ¿De dónde me escribe Jaya? En hebreo me escribe. Eh, me escribe muy bien en hebreo. Meifo Jaya, Smadar. Me gustaría saber de dónde es la señora. Bueno, ¿de Bogotá? Ah, muy bien. Wow, qué bueno. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, me parece muy bien que sepa tanto hibrid. Excelente. Bueno, es un placer poder conocerlos a todos. Muchas, muchas, muchas gracias. Shavua Tov, Jodesh Tov. Hasta las próximas horas, si Dios quiere. Bye bye.